Estás más cerca de lo que crees, pero justo ahora es cuando tu mente te traiciona. No porque no puedas, sino porque no soporta la presión del último tramo antes de cambiar tu vida por completo. La mayoría abandona aquí. No al inicio. No cuando todo es difícil. Sino cuando ya han invertido tiempo, energía, y están a centímetros del resultado que tanto esperaron durante meses. Y eso es lo que nadie te dice. El éxito no es cuestión de empezar. Es cuestión de resistir cuando todo dentro de ti te pide parar, rendirte y volver a lo cómodo. Brian Tracy lo explicó de forma brutal: el momento en que más quieres abandonar es el momento exacto en que estás más cerca de lograrlo. Pero pocos lo entienden. Porque en ese punto, no ves progreso. No ves resultados. Solo ves cansancio, dudas y una voz interna que repite que quizás no vale la pena seguir. Esa voz no es tu intuición. Es tu miedo disfrazado de lógica. Es tu mente intentando protegerte del cambio, porque cambiar significa entrar en lo desconocido. Y lo desconocido asusta más que el fracaso mismo. Por eso tantas personas prefieren quedarse en una vida que odian antes que arriesgarse a ganar algo diferente. Pero tú no estás aquí por casualidad. Si llegaste hasta este punto en tu camino, no fue suerte. Fue decisión. Fue disciplina. Fue aguantar cuando nadie te veía. Y ahora, justo ahora, es cuando todo eso empieza a cobrar sentido. Aunque no lo veas. Aunque parezca que no está pasando nada. Porque el progreso real no siempre es visible. A veces se construye en silencio, en la oscuridad, en esos días donde sientes que no avanzas pero tampoco retrocedes. Ahí es donde se define todo. No en los días fáciles. No en los momentos de motivación. Sino en los momentos donde seguir parece absurdo. Brian Tracy hablaba de la ley de la persistencia: los ganadores no son los más inteligentes, ni los más talentosos, son los que duran más tiempo en el juego. Y eso cambia todo. Porque deja de ser un tema de capacidad, y se convierte en un tema de resistencia. ¿De quién aguanta un poco más cuando todo pesa? Piensa en esto: ¿cuántas veces has estado a punto de rendirte, y luego, al seguir un poco más, algo cambió? Quizás no fue inmediato, pero ocurrió. Eso no fue coincidencia. Fue acumulación. Fue todo el esfuerzo anterior manifestándose justo después de que decidiste no rendirte. Pero aquí viene la trampa mental más peligrosa: como no ves resultados inmediatos, asumes que no estás avanzando. Y eso te empuja a detenerte. Es como cavar en busca de oro, detenerte a 1 metro de encontrarlo, y luego decir que no había nada. Así vive la mayoría, sin saber lo cerca que estuvieron. Y tú podrías ser uno de ellos, si decides parar ahora. Pero también puedes ser la excepción. El que continúa. El que ignora la incomodidad. El que entiende que el dolor actual es temporal, pero el arrepentimiento dura años. Porque eso es lo que realmente está en juego aquí: no es el esfuerzo, es el costo de rendirte. Es mirar atrás en unos años y saber que pudiste, pero no quisiste. Brian Tracy lo repetía constantemente: la disciplina es el puente entre tus metas y tus logros. Pero nadie habla de lo que duele cruzar ese puente. Duele porque te exige renunciar a la gratificación inmediata. Duele porque te obliga a seguir cuando no tienes ganas. Duele porque te enfrenta contigo mismo. Pero ese dolor es señal de crecimiento. No de fracaso. Cuando todo se vuelve difícil, no significa que vas mal. Significa que estás entrando en un nivel donde pocos llegan. Y por eso se siente tan incómodo. La incomodidad es el precio de la transformación. Y si no estás dispuesto a pagarla, te quedarás donde estás. Pero si decides quedarte un poco más, aguantar un poco más, seguir un poco más, algo cambia. Siempre cambia. Porque el éxito no llega de golpe. Llega acumulando pequeñas decisiones correctas, repetidas incluso cuando no ves resultados. Y justo antes de que todo encaje, aparece el caos. Las dudas. El cansancio extremo. Las ganas de abandonar. No es casualidad. Es una prueba. Una prueba que separa a los que soñaban, de los que realmente estaban dispuestos a lograrlo. Y aquí es donde estás tú ahora. En ese punto exacto.
Donde rendirte parece lógico, pero continuar es lo que realmente cambiará tu vida. Tu mente va a intentar negociar contigo. Te dirá que descanses hoy, que mañana retomas, que no pasa nada si paras un poco. Pero eso es exactamente lo que te ha detenido antes también. No es descanso lo que necesitas. Es claridad. Recordar por qué empezaste, que soñabas, que querías cambiar en tu vida cuando todo esto comenzó. Porque lo olvidaste. No porque no sea importante, sino porque el cansancio nubló tu visión. Y cuando pierdes visión, cualquier excusa parece válida. Pero escúchame bien, no estás cansado del camino, estás cansado de no ver resultados todavía. Y eso tiene una gran diferencia. Porque cuando empieces a verlos, todo ese cansancio desaparecerá. No porque el esfuerzo cambie, sino porque ahora tendrá sentido para ti. Brian Tracy decía que el 80% del éxito es simplemente no rendirse. Parece simple, pero en la práctica es lo más difícil que existe. Porque rendirse se siente cómodo en el momento. Te da alivio instantáneo. Pero te roba el futuro que podrías haber construido si aguantabas un poco más. Y eso es lo que debes decidir ahora, ¿prefieres el alivio momentáneo, o la recompensa que llega después de resistir? Porque no puedes tener ambos. O eliges comodidad, o eliges crecimiento. Pero nunca los dos al mismo tiempo. Y lo sabes. Dentro de ti lo sabes. Por eso estás aquí. Porque algo dentro de ti no quiere rendirse, aunque todo lo demás sí. Ese algo, es tu versión más fuerte. La que aún cree. La que aún ve posibilidades donde otros solo ven límites. No la silencies ahora. No justo ahora. Porque si te rindes en este punto, no solo pierdes el resultado, pierdes la confianza en ti mismo. Y eso cuesta mucho más recuperar. Cada vez que abandonas, refuerzas una idea peligrosa, que no terminas lo que empiezas. Y eso se convierte en identidad con el tiempo. Pero cada vez que sigues, aunque duela, construyes otra identidad, la de alguien que cumple, que resiste, que termina lo que empieza. Y esa identidad vale más que cualquier resultado. Porque una vez que te conviertes en esa persona, el éxito deja de ser cuestión de suerte, y se vuelve inevitable. Por eso este momento es tan importante. No es solo sobre este objetivo, es sobre quién decides ser a partir de ahora. Brian Tracy hablaba del principio del esfuerzo extra, siempre hay un punto donde hacer un poco más marca toda la diferencia. Ese punto es invisible. No lo ves. No sabes cuándo llega. Pero existe. Y solo los que continúan lo alcanzan. Los demás se quedan justo antes. Sin saberlo. Sin verlo. Sin entender por qué nunca lograron lo que querían. No seas uno de ellos. Porque tú ya has avanzado demasiado como para retroceder ahora. Ya has invertido demasiado como para abandonar en este punto. Y sí, duele. Sí, cansa. Sí, parece injusto. Pero eso es parte del proceso que pocos están dispuestos a atravesar. Por eso pocos lo logran. No porque no puedan, sino porque no resisten lo suficiente cuando llega este momento. Este momento que estás viviendo ahora. Donde seguir parece irracional, pero rendirse sería el mayor error de tu vida. Porque el éxito no se construye cuando todo es fácil. Se construye cuando decides continuar incluso cuando no tienes garantías. Y eso es lo que te está pidiendo la vida ahora, fe en el proceso, incluso sin evidencia visible todavía. Confía. No en algo externo, sino en todo lo que ya has hecho hasta aquí. Porque nada de eso ha sido en vano. Cada esfuerzo, cada caída, cada intento fallido, te ha acercado más de lo que imaginas al punto donde todo cambia. Pero ese punto no llega si te detienes antes. Y aquí viene la verdad más incómoda, nadie va a venir a rescatarte. Nadie va a empujarte. Nadie va a hacerlo por ti. Eres tú contra tu propia mente. Y la única forma de ganar, es no rendirte. No necesitas motivación en este punto. La motivación es frágil, va y viene. Lo que necesitas ahora es decisión. Una decisión firme que no dependa de cómo te sientas hoy. Porque si sigues esperando sentirte listo, nunca avanzarás. Nadie se siente listo en este nivel.
Todos dudan. Todos sienten miedo. La diferencia es quién actúa igual. Brian Tracy decía que las personas exitosas sienten el mismo miedo que todos, pero no dejan que eso determine sus acciones. Y ahí está la clave real. No se trata de eliminar el miedo. Se trata de avanzar con él. De actuar incluso cuando tu mente te dice que no puedes. Eso es lo que construye carácter. No los días fáciles, sino los días donde decides seguir aunque todo dentro de ti diga que pares ya mismo. Y si estás aquí, es porque ya has demostrado que puedes hacerlo. Solo que ahora el nivel subió. Y con él, la presión también. Pero eso es una señal. Significa que estás creciendo. Significa que ya no eres la misma persona que empezó. Y eso incomoda. Porque crecer implica dejar atrás versiones antiguas de ti. Versiones que buscaban excusas, que dudaban más, que abandonaban antes. Ahora estás en otro punto. Pero aún arrastras esos patrones. Y por eso sientes esa lucha interna tan fuerte. No es debilidad. Es transición. Estás dejando de ser quien eras, pero aún no te conviertes completamente en quien puedes ser. Y ese espacio intermedio es el más difícil. Porque no tienes claridad total, pero tampoco puedes volver atrás sin sentir que te traicionas. Y ahí es donde muchos caen. Porque no soportan esa incertidumbre. Pero tú sí puedes. Porque has llegado hasta aquí. Y eso ya te diferencia del 90% de las personas que abandonaron mucho antes de este punto. No subestimes eso. No subestimes lo que has avanzado. Porque tu mente sí lo hace. Minimiza tu progreso. Ignora tus logros. Solo se enfoca en lo que falta. Pero eso es una distorsión. Has crecido. Has aprendido. Has resistido más de lo que creías posible. Y eso no es casualidad. Eso es prueba de que tienes lo necesario para llegar hasta el final. Pero necesitas una cosa más, persistencia consciente. No seguir por inercia, sino seguir con intención. Recordando cada día porque vale la pena. Recordando que pasará si no lo haces. Porque si te rindes ahora, no vuelves al punto de inicio. Vuelves con la experiencia de haberlo intentado y fallado por abandonar. Y eso pesa más. Eso duele más. Eso se queda más tiempo en tu mente. Por eso no se trata solo de ganar, se trata de no perder contra ti mismo. Porque la única batalla real aquí es interna. No es contra el tiempo. No es contra las circunstancias. Es contra esa voz que te dice que no puedes seguir. Y esa voz, no siempre tiene razón. De hecho, casi nunca la tiene cuando estás a punto de lograr algo importante. Porque justo antes del avance, aparece la resistencia. Es una ley silenciosa. Cada nivel nuevo exige más de ti. Más disciplina. Más paciencia. Más control mental. Y si no estás preparado para eso, retrocedes. Pero si decides mantenerte firme, avanzas como nunca antes. Y eso es lo que está frente a ti ahora mismo. Una decisión. Rendirte o convertirte en alguien que no se rinde. Brian Tracy repetía una idea incómoda: el éxito exige sostener la marcha cuando la emoción desaparece. Ahí se prueba todo. Cuando nadie aplaude y cuando solo queda tu palabra contra el cansancio brutal. Tal vez no ves resultados porque el cambio todavía está debajo de la superficie. Como una raíz que crece antes de romper la tierra, tu progreso trabaja en silencio mientras tú dudas de todo hoy también. El problema de rendirse ahora no es solo perder una meta. Es enseñarle a tu mente que cuando llega la presión, tú retrocedes. Y esa lección se queda contigo más tiempo que este momento difícil de hoy. Cada día que continúas, aunque sea lento, envías un mensaje distinto: no me detengo por incomodidad. Ese mensaje fortalece tu identidad. Y una identidad fuerte termina creando resultados fuertes también. Muchos abandonan porque quieren certeza antes de seguir. Pero la certeza casi nunca llega primero. Primero llega la disciplina. Luego la repetición. Después la evidencia. Así funciona el logro real, sí. Hoy no necesitas una señal mágica. Necesitas recordar que ya sobreviviste días peores.
Ya cargaste dudas más pesadas. Ya seguiste cuando parecía imposible. Entonces no te detengas justo ahora. Sigue. Brian Tracy enseñó que la persistencia es una forma de fe práctica. No una fe pasiva, sino una fe que trabaja, insiste y avanza. Una fe que no espera sentirse bien para actuar, sino que actúa igual how. Cuando estás a punto de cambiar de nivel, lo viejo intenta recuperarte. Viejos hábitos, viejas excusas, viejos miedos. Todo vuelve para probar si de verdad cambiaste o si solo estabas motivado un rato. No confundas una etapa difícil con una señal de fracaso. A veces la vida aprieta justo antes de abrirte una puerta mayor. A veces todo pesa más porque estás construyendo fuerza interna para sostenerte. Sigue avanzando aunque no tengas claridad total. La claridad llega caminando, no pensando. Cada paso revela algo nuevo, algo que no podías ver cuando estabas quieto dudando sin moverte más. Tu mente quiere garantías, pero el crecimiento nunca las da. El crecimiento te pide acción primero, confianza después. Y ahí es donde la mayoría falla sin darse cuenta hoy mismo. Brian Tracy lo decía sin adornos: disciplina es hacer lo que debes hacer, incluso cuando no quieres hacerlo. Y ese momento es ahora, no mañana ni después cuando te sientas mejor. No esperes sentirte fuerte para actuar. Actúa y te vuelves fuerte. Esa es la diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan atrapados en la preparación eterna sin resultados. El cansancio que sientes no es una señal de que debes parar. Es señal de que estás usando una parte de ti que antes no usabas. Y eso siempre se siente incómodo al principio. Piensa en todo lo que ya invertiste. Tiempo, energía, sacrificios. ¿Vas a dejarlo justo antes de que empiece a devolverte resultados reales en tu vida actual? La vida no recompensa la intención. Recompensa la acción sostenida. Recompensa al que sigue cuando otros ya decidieron rendirse y buscar algo más fácil que no los haga crecer. No cambies de camino solo porque se volvió difícil. Cambia si no tiene sentido. Pero si lo tiene, si lo sabes en el fondo, entonces mantente firme y sigue sin mirar atrás. Porque cada vez que resistes un impulso de rendirte, te haces más fuerte. Y esa fuerza acumulada es la que después parece éxito para los demás que no vieron tu proceso. Ellos verán el resultado, pero nunca entenderán lo que aguantaste para llegar ahí. Y eso está bien. No lo haces por ellos. Lo haces por ti y por la vida que quieres construir. Brian Tracy enseñó que las metas grandes siempre exigen versiones nuevas de ti. No puedes lograr algo distinto siendo exactamente la misma persona de antes sin cambiar nada. Por eso este momento es incómodo. Porque estás cambiando. Estás rompiendo patrones, estás enfrentando límites, estás saliendo de una zona donde antes te sentías seguro. Y sí, da miedo. Pero también es necesario. Porque al otro lado de este proceso está la vida que dices querer. Y no vas a llegar ahí si retrocedes ahora mismo. La diferencia entre los que logran y los que no, no es talento. Es quien aguanta más tiempo en la incomodidad sin perder el rumbo que decidió seguir desde el inicio. Y tú puedes ser esa persona. Pero tienes que decidirlo ahora. No cuando sea fácil. No cuando todo fluya. Sino justo en este punto donde todo pesa más que nunca. Porque este punto define todo. No el inicio o no el final, qué momento donde puedes rendirte o puedes seguir y convertirte en alguien diferente para siempre. Y si eliges seguir, algo cambia dentro de ti. No de inmediato afuera, pero sí dentro. Se fortalece tu carácter, tu enfoque, tu capacidad de resistir lo que venga. Y esa transformación interna es la que después genera resultados externos. No al revés. Primero te conviertes en alguien distinto, luego tu vida refleja ese cambio real. Así que no te rindas ahora. No después de todo lo que has hecho. No cuando estás tan cerca de romper ese límite que antes parecía imposible para ti. Sigue. Aunque sea lento. Aunque duela. Aunque dudes. Sigue. Porque muchas veces el paso que te cambia la vida es el que das cuando más ganas tienes de rendirte. Ahora mismo tu mente busca una salida rápida. Quiere escapar del esfuerzo, del peso, de la incertidumbre. Pero esa salida siempre te lleva al mismo lugar donde empezaste.
Y ese lugar ya lo conoces. Ya sabes cómo se siente quedarte ahí. Por eso empezaste este camino. Para salir de ese ciclo que te limita sin darte cuenta cada día. No vuelvas atrás solo porque este punto es incómodo. Lo incómodo no es peligroso. Lo incómodo es crecimiento en proceso, aunque tu mente lo interprete como amenaza. Brian Tracy decía que el hábito de la persistencia se entrena. No nace contigo. Se construye cada vez que decides no rendirte en momentos como este que estás viviendo. Cada decisión cuenta. Cada vez que eliges seguir, refuerzas ese hábito. Y poco a poco se vuelve parte de ti. Ya no dudas tanto. Ya no negocias contigo mismo. Pero eso solo ocurre si pasas esta etapa. Si te quedas lo suficiente como para cambiar tu forma de pensar, no solo tus resultados externos visibles. Porque si te rindes ahora, no cambias. Solo repites el patrón. Empiezas algo, avanzas un poco, y luego abandonas cuando deja de ser emocionante. Ese patrón es invisible pero poderoso. Y romperlo es lo que realmente te acerca al éxito. No la motivación, no la suerte, sino la consistencia cuando duele. Y sí, duele. Nadie te dijo que sería fácil. Pero tampoco es imposible. Solo exige algo que pocos están dispuestos a dar, constancia sin aplausos ni resultados rápidos. Estás en ese punto donde no hay validación externa. Nadie te reconoce, nadie te celebra. Y ahí es donde muchos pierden el impulso y se detienen sin saber por qué. Pero ese es el filtro real. El que separa a los que lo intentan, de los que lo logran. Porque continuar sin reconocimiento es una forma de fortaleza muy pocos dominan. Brian Tracy lo enseñó claramente, los resultados siempre llegan después del esfuerzo prolongado. Nunca antes. Nunca durante. Siempre después de sostener el proceso. Eso significa que este momento no es el final, es el antes. El antes de que todo empiece a encajar, a moverse, a responder a todo lo que hiciste hasta ahora. Pero si te detienes antes de ese punto, nunca lo verás. Y creerás que no funcionaba, cuando en realidad solo te faltaba un poco más de resistencia mental. Por eso no te rindas ahora. No cuando todo está a punto de alinearse. No cuando estás tan cerca de ver el resultado que llevas tiempo construyendo. Aunque no lo veas, se está formando. Aunque no lo sientas, se está acercando. Aunque dudes, estás avanzando más de lo que tu mente reconoce hoy. No necesitas hacer algo extraordinario. Solo necesitas no parar. Seguir, incluso cuando parece que no vale la pena. Seguir, incluso cuando nadie más lo haría. Ahí es donde se crea la diferencia. En ese pequeño porcentaje de esfuerzo extra que casi nadie da, pero que cambia completamente el resultado final. Y tú estás justo en ese porcentaje ahora. No lo desperdicies. No lo cambies por comodidad momentánea que luego se convierte en arrepentimiento profundo. Porque el arrepentimiento pesa más que el esfuerzo. Y dura más. Y duele más. Y te recuerda cada día lo que pudiste haber sido si no te rendías aquí. Así que sigue. No perfecto. No rápido. Pero sigue. Porque a veces, lo único que necesitas para lograrlo, es no rendirte justo cuando más quieres hacerlo. Este es el punto donde todo se decide. No afuera, sino dentro de ti. Una vez más. Un paso más. Un intento más. Un día más. Eso es todo. No te rindas ahora. Porque lo que estás buscando, también te está buscando a ti. Y está más cerca de lo que crees. Pero solo lo verás, si decides no detenerte aquí. Así que sigue. Y cuando todo dentro de ti te diga que pares, recuerda esto. Ya has llegado demasiado lejos como para rendirte ahora. Y lo mejor, aún no ha pasado.